Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El Fondo Monetario Internacional dice que la República Dominicana será el país que más crecerá en el año 2018 en que estamos, en todo el continente. Es lo que ha informado el Fondo Monetario Internacional. Mayor crecimiento del continente. Y además la cifra que mantiene el Fondo Monetario Internacional para señalar el nivel de crecimiento que alcanzará la economía dominicana en este 2018 es el 6.4%. 6.4% dice el Fondo Monetario Internacional que podría crecer la economía dominicana en este año. Sí, señor. Eso, hay gente a la que contenta mucho eso. Hay gente a la que eso contenta mucho. Porque sabe que cuando un país está en crecimiento sostenido de su economía, pero además ese crecimiento se da con estabilidad, porque hay estabilidad en la República Dominicana. Sí, ahí está la información. El FMI mantiene en 6.4% el crecimiento de la República Dominicana. Ahí está, esa es la información que estábamos comentando, o que estamos comentando. Cuando usted crece con estabilidad, cuando usted crece además con sostenibilidad, con garantía, todo está, por lo tanto, marchando como tiene que marchar, es decir, marchando en crecimiento. Y aunque usted diga, ¿y dónde me queda a mí en el bolsillo mío? Yo no siento, eso es probablemente un problema suyo. Si usted no siente el crecimiento en su bolsillo, usted tiene que buscar dónde que está el problema. Sí, porque aquí hay gente que quiere reducir los fenómenos sociales a fenómenos particulares. Fenómenos particulares puede ser un reflejo de un fenómeno social y usualmente lo es. Pero no puede reducirse la vida de una nación, la vida de un país, a la de ninguna persona, ni a la de ningún oposicionista en particular, sobre todo, porque el oposicionista es eso, oposicionista, vive de eso, vivirá de eso, de hacer oposición. Ese es su negocio, claro, hacer oposición, ese es su negocio. Entonces no puede reducirse la vida de un país, la vida de una nación, a lo que crean 3 o 4 señores de la oposición que hacen además sus propios análisis. Tienen además sus propios analistas. Ellos les pagan, claro, para eso. Tienen su propia agenda, que es la agenda oposicionista, claro, tiene que serlo. Tiene que serlo. El gobierno dice sí, ellos dicen no. El gobierno hace una escuela y ellos dicen no hay que hacer ninguna escuela. ¿Para qué? Eso es gastar dinero. El Producto Interno Bruto tienen que entregármelo a mí, no tienen que, el 4% del Producto Interno Bruto no es a la educación, no, ni es a los maestros, es a nosotros. Sí, porque esa parece que ser la lógica de ciertos señores. Pero la realidad está ahí. El Fondo Monetario Internacional indica que estamos creciendo y que este año será un 6.4%, el crecimiento más alto de toda América Latina, de todo el continente americano, para que lo sepamos, eso, 6.4%. Solamente nos queda cerquitica ahí Panamá, que tiene ese negociazo, siempre lo hemos dicho, de
ese cruce de un océano para otro, que sea un negocio que ya usted sabe, todo el que quiere pasar del Atlántico al Pacífico o viceversa, tiene que cruzar por ahí y ese es un buen negocio. Y además, pues todo lo que eso representa en términos de exportación, de importación, de párese aquí, de haga lo que tiene que hacer aquí, etcétera, 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 pues bien, está en una colocación ideal, excepcional. Nosotros no estamos entre un océano y otro, nosotros no tenemos nada de eso, pero estamos creciendo porque tenemos buenas políticas. Es como si tuviéramos ese negocio, sí, de conectar un océano con otro. Si tenemos buenas políticas, de eso se trata, de tener buenas políticas. Y usted que se queje, incluso usted que es de la oposición, que se queja hasta de que crezcamos. Esto es increíble. Es increíble. Hay gente que se queja de que la economía esté creciendo. Usted había visto una cosa semejante. Yo no había visto eso solamente en este país, yo creo, donde se encuentra a un líder choferil, que no es líder nada, que es un gran empresario, millonario, millonariazo, con los negocios que hace, con miles de choferitos que tiene ahí, siguiéndolo a él y él los pone a vivir. Y aquí usted ve que este millonario es un gran líder, con el Che Guevara, nada más y nada menos que hasta el Che Guevara tiene él a su lado, aquí a la espalda. Pobre Che Guevara, que vivió como vivió y murió como murió, con las ideas que vivió y con las que murió, para que venga un farsante, porque hay que ser farsante en el sentido de la palabra farsa. Usted sabe lo que es la farsa con R, no es una falsa de falsedad, no. La farsa es una comedia, eso es lo que es una farsa. Y aquí está el farsante que manda madre. Aquí está el farsante, es decir, el comediante que manda madre. El problema es que no son tan buenos comediantes como Tres Patines, porque Tres Patines y Castor Bispo, que era quien hacía aquella comedia realmente, no era Tres Patines, era Castor Bispo quien la componía, quien la escribía y quien la dirigía. Sí, señor, Tres Patines es un niño de teta al lado de todos estos farsantes. Que nosotros, Cantinflas, un niño de teta igualito, al lado de todo esto, de la farsa que juegan todos estos señores aquí, que actúan todos estos señores. Grandes empresarios y se consideran y se llaman a sí mismos sindicalistas, y hay quien se lo crea. Claro, porque desde luego, vaya usted a ver, de todo hay en esta cosa, ¿no? Pero bien, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no se equivocan. América Latina estará creciendo por debajo de su expectativa porque a Brasil lo han desguabinado, Macri lo tiene macricajao, como dicen, a Brasil ya usted sabe cómo lo tienen también, y ya usted sabe lo que pasa en algunos pueblos latinoamericanos, en algunos países latinoamericanos, objetos de ataques de todo tipo, y eso ha hecho que la economía latinoamericana se resienta, no así la dominicana, que seguimos con mucho optimismo, seguimos trabajando para que el pueblo dominicano supere sus niveles de pobreza. Nuestro compromiso es con la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, como decía el presidente Danilo Medina en su discurso allá en Santiago, antier creo que fue, que estuvo inaugurando nuevos servicios del programa República Digital, nuevos servicios que estuvieron entregándose allá en Santiago, abriéndose para la región norte, para Santiago, y en eso estamos, haciendo que nuestro país crezca y que nuestro país siga saludable, siga estable como tiene que ser. A pesar de toda la desinformación de todas estas revistas comerciales que se prestan a cualquier cosa y ellos lo saben y lo hacen a posta además, porque a mí que no me vengan a decir que eso lo hacen
de manera ingenua, de manera de que desinteresada. No, señor. Ahí hay cosas que son hechas a posta. Debe estar claro eso. Pero a pesar de todo eso, cabalgamos. Sí, señor. Cabalgamos, Sancho. Nos ladran y ladran y ladran, pero cabalgamos. La economía dominicana va cabalgando precisamente. Más de un 6%, eso es histórico. Crecer más de un 6% en medio de un clima además como el que está viviendo la humanidad, que no es un clima precisamente que sea el mejor, porque el presidente Trump se ha encargado de decretar la guerra arancelaria, la guerra económica contra China, contra Rusia, contra este, contra el otro, se ha encargado de eso, y eso desde luego tendrá repercusiones en la economía mundial, y no siempre son las mejores, porque si usted aumenta los aranceles, usted está aumentando costos. Usted está aumentando costos, y si usted aumenta costos, usted está aumentando precios, y si usted está aumentando precios, usted está promoviendo recesión. Aunque a usted le caiga bien por un momento, lo que viene después de eso es una resaca, que no nos sorprenda eso. Viene después la resaca de todos esos aranceles que está poniendo el presidente norteamericano. Toda esa cosa viene una resaca. En principio pueden decir que tienen beneficios, pero tendrán beneficios unos cuantos siempre. Eso es como en la guerra, que crea empleo, pero los crea por un tiempo. Después lo que viene es la recesión, y la recesión quienes la pagan son los chiquitos, nosotros, todos los pobres. De manera que en un momento en que la economía del mundo entra en una fase delicada, muy delicada, nosotros seguimos creciendo, seguimos a buen ritmo porque estamos manejándonos como se debe, no haciéndole caso a todo esto boca de burro que están ahí en la oposición haciendo y diciendo cualquier cosa porque las cosas no se hacen como ellos quieren, para su provecho, para su beneficio, porque ellos sí saben a quiénes benefician. Dice el Fondo Monetario Internacional que nuestro crecimiento este año augura que llegará al 6.4%. Esa es una buena información porque el Fondo Monetario Internacional no es empleado nuestro. No, nadie puede decir que el fondo sea empleado de nosotros. O decirle bocina al fondo. ¿Verdad? O decirle al fondo que es una bocina. Todo lo contrario. No ha actuado de esa manera las veces que ha tenido que actuar. Así que esa es la realidad. Cuando se dice que una economía está creciendo, quiere decir que hay más oportunidades. Hay más oportunidades, así que apunte bien y busque porque hay que aprovechar las oportunidades. Si usted no está claro, infórmese, entre a internet, busque información, vaya por aquí, por allí, busca un préstamo en banca solidaria. Si no puede en banca solidaria por la razón que sea, busque la manera porque estamos convocados a eso, todos y todas, convocados al crecimiento, convocados a aprovechar lo que se está haciendo por el crecimiento de toda la República Dominicana. Bienvenidos, jóvenes. Interesante también que conjuntamente con el crecimiento económico se ha aumentado las exportaciones hacia países como Canadá, donde por ejemplo el año pasado hubo 786 millones de dólares en exportación, y eso es un rasgo también significativo de cómo va nuestro desenvolvimiento económico, pero también es interesante uno comparar cómo va República Dominicana de cara a su histórico y de cara a los demás países de la región. En el caso del año 2017, nosotros no fuimos el mejor estudiante del aula latinoamericana, imaginándonos que esto fuera un aula, fuimos el segundo mejor estudiante porque la economía de Panamá creció más que nosotros. Sin embargo, en este año, ya nosotros no somos el segundo mejor estudiante del aula, si se ve, como dije, se va a utilizar en términos de referencia académica, sino somos el primero, porque estamos superando a Panamá en crecimiento, este modelo de crecimiento combinado con una baja inflación. O sea,
nuestra inflación es de un 4.1, nuestro crecimiento se proyecta y el Fondo Monetario Internacional ha sido conservador porque, por ejemplo, las cifras de la CEPAL son un poquito más altas, a un 6.4. Y es interesante cuando nos vemos en la región, una economía como la de República Dominicana, que ha sido dinámica, pero que está teniendo mejores resultados al compararse, como dije, con otros países, con los primeros lugares de la región. Llama la atención dos cosas. Primero, este modelo que nosotros tenemos, usted señalaba ahorita que hay muchas personas que pueden decir que ese crecimiento es ficticio porque no les toca, pero una de las cualidades básicas que ha tenido el modelo que se está implementando es la democratización de ciertos sectores. No ha sido para nadie un secreto que el mecanismo tradicional de crecimiento económico particular, de acumulación de empresarios, había sido trabajar con el Estado. Usted tenía un amigo en una institución pública y vi ese amigo en la institución pública, usted amarraba, usted se zanjeaba que le compraran a esa persona y en función de eso usted se hacía millonario. Desde el 2006 se implementó una ley de compra y contrataciones de obras del Estado y esa ley que se creó fue fortalecida, fue robustecida con todo un sistema informático y con una nueva reglamentación de aplicación, un decreto que se hizo en el 2012, 340-2012, si mal no recuerdo, en donde se robustecía y se consolidaban procesos. Eso generó que hoy en día tengamos más de 70.000 proveedores del Estado. Esta política ha sido combinada con un enfoque hacia las pymes y a las MIPYMES. Para los que me están oyendo sepan, estamos hablando de que han aumentado la cantidad de personas que hacen negocio con el Estado y estas personas están formalizándose y pagando impuestos, porque uno de los requisitos que te ponen para tú tener un registro de proveedor del Estado, que es un registro que tú haces ante la Dirección de Compras y Contrataciones, es que tú estés al día en el pago de tus impuestos. Entonces, hay formalización, pero hay una mayor cantidad de proveedores. Eso genera un clima de más competencia y ese clima de más competencia nos termina generando eficiencia a la hora de asignar recursos o de proveernos las diferentes instituciones del Estado de recursos. Esta democratización en los negocios del Estado solamente ha tenido dos discriminaciones, que son discriminaciones positivas, en el área de la mujer y en el área de las MIPYMES. O sea, se va a fomentar o se fomenta que dentro de la política de compra de las diferentes instituciones se privilegien a las mujeres y se privilegien a las micro y pequeñas empresas. Este proceso es uno de los procesos que hace que el crecimiento económico, porque el Estado es la figura moral por excelencia, sería la organización más grande, si las compras que hace ese Estado terminan siendo más democráticas, hay más personas que están participando en la actividad económica. Y hay que acordarse de que lo que usted gasta, alguien lo gana, y lo que usted gana es porque alguien lo gastó. En este sentido, esos gastos que hace el Estado ya no están concentrados en 2 y 3 manos, sino que hay todo un proceso democrático que permite que muchas personas en diferentes regiones, que también es algo interesante, no solamente que son más personas, sino que hay una desconcentración en los núcleos poblacionales que participan en esa compra del Estado. Y se han priorizado por regiones, inclusive, por regiones, por el tema de micro pequeña empresa y por el tema de género. Entonces, no solamente estamos hablando de un modelo que está en crecimiento, sino de un modelo que busca la inclusión social, porque es un deber para poder ir eliminando la desigualdad, porque todavía tenemos una gran desigualdad. Es necesario este tipo de políticas. Y me voy a algo que usted mencionó y que para mí tal vez enfoca lo que sería la contradicción fundamental que tiene la sociedad actual y que va a ser la gran contradicción aún más profunda para unos años venideros. Y se trata de lo que fue el acto de República Digital en Santiago.
El presidente de la República señaló que el reto es seguir incluyendo personas y seguir enfrentando esa desigualdad. República Dominicana tiene todavía una gran brecha digital. La brecha digital es esa distancia, es esa fosa, ese espacio que separa a quienes tienen la capacidad de usar las tecnologías de comunicación y de información y telecomunicaciones y quienes no. El mundo está caminando hacia una cuarta revolución industrial y me gustó la sinceridad del discurso y lo claro y preciso que fue. Fíjense, por ejemplo, qué se enarboló en ese discurso. Es una realidad que la mayoría de los empleos actuales, un 47% de los empleos actuales, pueden ser sustituidos eventualmente con la implementación de inteligencia artificial y estos procesos de automatización. La lógica del capital te indica que el capital va a buscar abaratar costos, o sea que si usted tiene una empresa, si usted es una organización, usted va a buscar abaratar costos. Al usted buscar abaratar costos, si la tecnología permite que un empleo que hace un ser humano lo pueda hacer una máquina a un costo inferior y con mayor eficiencia, eventualmente esa posición de trabajo va a ser eliminada. Entonces, este reto supone que nosotros como país nos aboquemos a un proceso de capacitación y de formación de destrezas en el área informática y algo que se ha llamado la alfabetización digital. Es imposible que un país que no se prepare para esta cuarta revolución industrial, que algunos le dicen revolución industrial 4.0, ese es el término que le han dado, si un país no se prepara alfabetizando a la gente, formando nuestros recursos desde la escuela, para que la computadora no les extraña a nuestros más jóvenes, a nuestros niños. ¿Por qué? Porque la diferencia económica, si usted no tiene políticas públicas como esa, hace que las personas que tienen más recursos no tengan problemas con la brecha digital, que los problemas lo tengan las poblaciones de más escasos recursos. Entonces, ¿cómo usted invierte eso? Usted puede solucionar esa situación cuando usted tiene un programa como República Digital que de manera integral comienza a formar en las escuelas a los jóvenes en este uso de las tecnologías y comienza la transición, inclusive con los no tan jóvenes, en el tema de alfabetización digital. Porque no es menos cierto de que usted sea nativo, como se le llama a los que nacieron después de la creación del Internet, o usted no lo sea, usted sea análogo o digital, cada vez más es más imprescindible utilizar los servicios de la tecnología, sobre todo cuando el mundo, vuelvo y repito, gira en torno a una automatización y a trabajos que tradicionalmente lo han hecho los hombres, pero que poco a poco comienzan a ser relegados por estos sistemas de información. Estamos hablando de que la Big Data, el manejo de datos y el procesamiento de datos es una amenaza que está a la vuelta de la esquina. Estamos refiriéndonos a que, por ejemplo, el tema de taxis, de vehículos. Ahora mismo hay vehículos automatizados que están haciéndose la prueba de que puedan manejarse sin un chofer. Inclusive en el tema jurídico los abogados tienen cada vez menos incidencia porque hay muchos procesos que se están automatizando y eso va a sacar de jugada a muchos abogados que se dedicaban a trámites que ahora se hacen con un simple clic. En República Digital, por ejemplo, se anunciaron más de 200 servicios que la población lo puede hacer por un clic. O sea, usted sentado en su casa, en una computadora con acceso a Internet, usted le da un clic y usted resuelve un problema que usted tenía que trasladarse, invertir tiempo, hablar con bucones, todo ese tema. Usted se lo ahorra ahora con un clip gracias a República Digital. Pero esa es la tendencia, nosotros quedarnos fuera de esa tendencia. Como decían muchos de esos opositores, que en vez de exigir que esto se profundice, de que esto siga a mayores rasgos, decían que eso era imposible, que eso era ciencia ficción. Esa era la crítica. Yo recuerdo hace la campaña pasada, electoral pasada, cuando se habló por primera vez de República Digital, que era una promesa electoral,
Hoy en día es un programa que se está cumpliendo, pero en ese momento era una promesa electoral. Yo recuerdo escuchar a una persona diciendo que eso era pura ciencia ficción, que era imposible que se ejecutara mínimamente el programa de República Digital, que eso era una utopía. Sin embargo, eso es una necesidad. Y este programa de República Digital es una necesidad que necesita seguirse profundizando, porque la tecnología es cada vez más exigente y se mueve a una velocidad cada vez más rápido. Por eso muchos cambios sociales nosotros no los sabemos enfrentar por este desfase que hay entre nuestro desarrollo social y el desarrollo tecnológico. Hablo en sentido de la sociedad. Entonces, mientras lamentablemente aquí tenemos que estar hablando de chantaje que hacen sectores de empresarios del transporte, muchos de estos temas quedan a veces relegados en las revistas comerciales y no se le da la verdadera importancia que requieren. ¿Usted es análogo o digital? Yo trato de ser digital. Miren, ¿y qué será este señor? ¿Qué será este señor? Revolucionario. Este que está aquí. ¿Qué será este señor? Dígame. A ver. Este señor está amenazando, porque no es advirtiéndonos, esto es en realidad una amenaza, con que los paros sorpresas seguirán. Los paros sorpresas son una violación a la ley de tránsito, Y a los derechos. Y a la a los Constitución. derechos que tienen las personas de que el otro no afecte su cotidianidad, su trabajo, que es de lo que vive la gente. Porque usted entiende, con el Che Guevara supuestamente detrás, iluminando a este señor, que usted puede decirle al gobierno, mire, le damos 10 días, que es lo que han hecho, le damos 10 días para negociar la rebaja de los combustibles. Es decir, este energúmeno, él entiende que él y su banda pueden sentar a un Estado, a un gobierno y a un país entero, y además al cartel de la OPEP también, porque a todo esto es como que no se han dado cuenta de que el petróleo no da a 40 pesos el barril, sino que ya ronda, y la proyección que se hace ronda los 80 dólares el barril. El precio de... Sí, actualmente está por los 74. Y actualmente dólares está el por los barril. 74. Anda Y, por ahí. y todo indica, porque además ellos no se han enterado de todo lo que sucede en el mundo. No tienen tiempo para eso, se ocupan mucho de sus propios chelitos y de sus propios negocios y de la necesidad de doblegar a quien tengan que doblegar, incluyendo al empresariado y a todo el mundo y al gobierno, para poder hacer lo que les da la gana. Y esto, sépanlo, si la ciudadanía le permite esto, nos fuñimos. Si puede pararse con 50 tigres en la 27 y alterarle la vida a todo el mundo, si puede y si se le permite, no fuñimos. Y tienen que ser tratados como una banda. El usted ser empresario de cualquier área no le da derecho a hacer lo que ellos pretenden hacer, alterarle la vida a todo cuanto se le pase por el medio. Ustedes saben el costo y ustedes saben el abuso que resulta eso. Y resulta ser que no estamos hablando de la juventud, no estamos hablando de los jóvenes, que siempre como cantera parirán cosas. No, estamos hablando de este sinvergüenza. Y estamos hablando de que estos sinvergüenzas también de las revistas comerciales
se dan el lujo de convertirlo en una figura también pública, porque los primeros que deberían tener una posición más responsable frente a este grupo de vándalos son las revistas comerciales, porque al final de cuentas el clima de negocio es el clima de las revistas comerciales. Pero ¿y qué negocio puede haber si hay un vándalo con 50 tigres detrás capaz de alterar el clima de negocio de un país? Pero, ¿qué resulta? También, porque el presidente dijo dos cosas, o dijo una que es clave y que resume todo el esfuerzo consagrado en lemas importantes del profesor Juan Bosch, que no de los supuestos bochistas. Algunos, ¿verdad? Bochistas que eran enemigos de Bosch, muchos de ellos. Sí. No, sí, Algunos fueron. Obviamente. Pero, ¿a qué se refería usted que fue uno de aquellos? ¿A qué usted se refería? ¿De aquellos cuáles? Cuando, hable claro. No, de los PLDistas. De los PLDistas, de los que trabajaron y estuvieron cerca de Don Juan. Son muchos. Y hay muchos bochistas. Pero ¿a qué se referían con aquello de liberación, liberar y cumplir el mandato de los padres de la patria, de liberar al país? ¿A qué se referían? Eso es importante determinarlo. Es decir, ¿cuál es? Bueno, pues yo creo que Danilo Medina dio en el clavo, quizás hasta sin proponerse. Lo que tenemos que superar es la pobreza y la desigualdad. La pobreza y la desigualdad, y ahí está todo dicho. Ese es el gran reto de este país, que el crecimiento económico conveniente, como dicen los economistas, llegue un momento en que derrame hacia toda la sociedad ese beneficio que genera, esas riquezas que genera, de tal suerte que no se digan perogrulladas, en el sentido de que nosotros tenemos que este mal modelo económico, pero todos son convenientemente ricos, todas estas figurillas y figurones resulta ser que se beneficiaron del modelo económico. Y cuando tú le dices, pero vamos a resolver el problema de la miseria y la desigualdad, ¡ay, no, espera! Se benefician, correcto, no se beneficiaban. Sí, se benefician. No, pero espérate, pero vamos a hablar de la delincuencia. No, el problema de la delincuencia es la pobreza. ¿Y cómo resolvemos la delincuencia y no resolvemos la pobreza? No, es que el problema de los valores, sí. ¿Y dónde es que tenemos que crear las condiciones? Ya está claro que en las escuelas no ha podido ser. Entonces nos vamos para la familia. Y el tema es que cuántos hogares pobres y cuántas familias pobres y cuántos trabajadores y trabajadoras pobres hay en este país. Y comenzamos entonces a entender que ese es el gran reto. Sin embargo, para el presidente Fernández, el expresidente Fernández, el gran reto es pensar. Me parece muy bien. Sí, que es algo que nunca hemos hecho, obviamente, ¿verdad? Es pensar con la razón para superar la posverdad. ¿Cómo es? Y para irnos más allá del tema de la incertidumbre. Ando buscando... Pensar con la razón para superar la posverdad. Sí, y el desánimo que tiene la gente por la incertidumbre, porque ha prevalecido y prevalece. Y la incertidumbre no es producto de la desigualdad y de la... No, incertidumbre puede ser hasta por un terremoto la incertidumbre es una variable que toma distintas maneras. Pero cuando él habla en sentido social tiene que ser obligatoriamente por el desfase que dije entre la tecnología que se avecina y el tema social, el cuerpo social. Pero usted está pensando, usted estaba de viaje en Montevideo
Mire, tenemos invitados Sí. distinguidos ahí, entre ellos al síndico de Santo Domingo Norte. No, pero doña- aquí y ya nos doña- despedimos. y Lo doña cierto Fran- es y que doña pónganse a Francis, pensar, Doña Francia está pidiendo. pónganse a pensar para ver si superamos la pobreza definitiva y la desigualdad. Y miren esto entonces, en el hospital, el De los hospital Ríos. de Los Ríos, importante hospital, uno de los hospitales más mejores en todo el sentido de la palabra y que más servicios rinde a la ciudadanía. Pues ustedes saben, me explicaba Cruzita que esa cuesta, que hay una subida por ahí, que ni ella que está sana la sube sin y es verdad, dice Pedro, ¿verdad? Sin Ella me dijo sofocarse. que yo me sofocaba si yo lo hubiese subido. No, tú no subes. Mira, óyeme lo Trátame siguiente. suave. Oye, te trato suave. Óyeme lo siguiente. El hospital pone este trencito a disposición de la gente que tiene problemas cardíacos como Sergio, por el sobrepeso. No, yo no Y tengo entonces, porque imagínate un hospital ¿verdad? De cardiología. Ese hospital, entonces con una cuesta así. Y el hospital, atendiendo a esa, ¿verdad?, situación, pone un trencito. ¿Y qué ustedes creen que hacen los motoconchistas? Oponerse. Lo Se rechazan. oponen. Claro que sí. Porque esto es de morirse de la risa. Como aquello de que tenemos que pensar con la razón para superar La posverdad. la posverdad y la incertidumbre. Vaya usted a ver. Mire, estamos hoy en la agenda municipal con nuestra compañera Francis Jorge, que tiene 3 invitados distinguidos aquí. De la organización Save the Children, Salvemos a los Niños, Cuidemos a los Niños. Están su directora Alba Rodríguez y también su asesor regional Pedro Hurtado Vega. Y desde luego también tiene un distinguido invitado, Francis Jorge, que es el alcalde de Santo Domingo Norte, compañero y amigo René Polanco. Así que Francis tiene hoy 2 entrevistas de alto nivel, de alto calibre. Así que vámonos a una brevísima pausa y quédese ahí para que arranquemos de una vez con esta agenda municipal de hoy. No se mueva de ahí.